Gracias, Hernán, y gracias, Fabián, por estar acá presentes. Para nosotros es un orgullo muy grande que nos visiten. CIEDA es el Centro de Educación Física, perdón, el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri, que este año tiene su primera corte en educación física, sus primeros egresados, con un año obviamente muy particular, pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Y qué mejor que una charla con dos especialistas y muy importantes periodistas deportivos de nuestro país sobre la relación entre el deporte y los medios de comunicación. Yo lo que voy a leer es un breve, pero muy breve currículum de ambos, ¿sí? Para que los chicos los conozcan y los espectadores también. Bueno, Fabián el Gallego Pérez, le dicen el Gallego y en el mundo del básquetbol lo conocemos todos por el Gallego y lo seguimos y lo miramos siempre. Hace 25 años que trabaja en la empresa Torneos, es periodista. Hace 19 años que lleva adelante el programa Uno contra Uno, que es el programa número uno de información de básquetbol de nuestro país. Desde 1986 a la actualidad cubrió todos los mundiales de básquetbol, España 1986, Argentina 1990, Canadá 1998, Indianápolis 2002, Japón 2006, Turquía 2010, España 2014, China 2019. Desde en 1983 comenzó a transmitir y a ser partícipe importante en las transmisiones con la Copa William Jones. Trabajó en Radio Rivadavia, Radio América, Ciudad Esplendid, Belgrano, La Argentina, La Red del Pueblo, Mundo y Radio Municipal. Hoy también le pertenece la única radio interactiva que está 24 horas hablando vía web de básquetbol en nuestro país. Es algo de lo que es realmente Fabián. Muchísimas gracias, Fabián, por estar acá presente. Y Hernán, el turco Rafael, como lo conocemos todos acá, un gran amigo, también es periodista, hace 14 años que trabaja en la empresa Torneos, desde 1996 trabaja en Teis Sport, con transmisiones en el Torneo Nacional de Ascenso, Liga Nacional de Básquetbol en campo de juego y también en comentarios. Desde el 2006 viene cubriendo mundiales de básquetbol, desde Turquía 2010, España 2014, China 2019, Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y Brasil 2016 en las instalaciones del canal, siendo el nexo por ahí entre los que transmiten en vivo y nuestra transmisión en la que nosotros podemos ver a diario. Ha trabajado mucho y lo sigue haciendo en el fútbol de ascenso, desde el 2006 también relacionado a las transmisiones de Primera B Nacional y B Metropolitana, cobertura de partidos de eliminatorias y mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, Copa Argentina de fútbol, entre otras cosas. Trabaja en prensa en clubes de nuestra zona como el Campana Watt Club, Villa Dálmine e Independiente de Zárate y ha realizado colaboraciones periodísticas en Radio Rivadavia y Radio La Red. Estuvo también trabajando desde el 2006 al 2010 en fútbol de primera. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento y un honor muy grande que nos estén acá acompañando. Y voy a empezar con un breve cuestionario y quiero dejar abierto para todos los participantes la posibilidad que realmente, ¿sí? Y se saquen las dudas. Es un tema apasionante, es un tema que trasciende los tiempos y que siempre va a estar en bocas de todos y que hoy por hoy los medios de comunicación son gran parte del desarrollo deportivo. Pero bueno, vamos a preguntarle a los periodistas especialistas qué piensan. Y quiero empezar por el que quiera empezar, el gallego o el turco, se van a turnar para los chicos y la audiencia también, con una pregunta muy directa que los chicos han puesto también en el chat cuando comenzamos. ¿Y qué piensan de la influencia de hoy, si es una influencia directa o indirecta en la actualidad, sin tener en cuenta el momento de la pandemia, de los medios de comunicación en el deporte? ¿De qué forma y cómo contribuyen al crecimiento de una disciplina deportiva? Invitamos al invitado, justamente el que es de afuera de la zona de Campana, para que arranque como buen anfitrión. ¿Te parece, Mariano? ¿Cómo no, gallego? Fabián, ahí te activé el micrófono, perdón, no habíamos llegado a presentarle eso, que se podía activar el micrófono. Está bien, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, un gusto. Me costó entrar, pero bueno, acá estamos. Tengo ya últimamente sumé tantas aplicaciones que no encontraba. Pero sí, hay una gran incidencia, yo creo que positiva,
Me parece que las actividades que hoy no tengan medios de difusión que obviamente que lleven la actividad al resto de la gente quedan un poco perdidas, ¿no? Hay un caso concreto en el básquet, por ejemplo, que al Turco le tocó trabajar muchos años y que fuimos compañeros ahí, aparte de que somos amigos, ¿no? Y que después me tocó hacerlo a mí solo, porque no había producción y hice la producción de eso, que fue el Torneo Nacional de Ascenso. Y desde que ha tenido y ha perdido pantalla, por ejemplo, es una categoría que se ha quedado bastante, ¿no? Porque es muy específica, es una categoría de ascenso y me parece que los medios tampoco acompañan ahí, es como que la categoría ha perdido influencia. Eso me toca como ejemplo, pero después, sí, yo estoy completamente convencido que con un buen tratamiento y dándole la importancia primero al deporte y no al periodista en sí, los medios de comunicación son fundamentales para poder llevar adelante. Separo el fútbol de esto, ¿no? El fútbol tiene, digamos, vida propia, es otra cosa completamente diferente, es totalmente cultural, todos nos preocupamos por saber de fútbol, todos nos preocupamos por saber de qué viene cada uno de los campeonatos, no hace falta tanto, no importan tanto las canchas, no importa tanto la seguridad, no importa tanto cómo viene el equipo, solamente importa que se juegue. No debería pasar, pero es eso. Pero los demás deportes sí necesitan de difusión, todos. Inclusive el básquet, que es un deporte profesional, inclusive el tenis, que es un deporte profesional, inclusive el automovilismo, que es un deporte profesional. En Argentina, por ejemplo, hablar de la Fórmula 1, desde la salida de los últimos pilotos, ni hablar de Reutemann, pero que ellos, Nino, Mazzacane, los últimos que pudieron tener alguna oportunidad en la Fórmula 1, se ha perdido mucho la Fórmula 1, independientemente de que tiene derechos y que la transmiten, se ha perdido mucho la continuidad del seguimiento en la Argentina. Y eso tiene que ver también primero que no hay argentinos, y lo mismo va a pasar seguramente en un tiempo si no hay argentinos con la NBA. Y los medios son importantísimos para la difusión de cualquier actividad, más para las de segundo orden, vuelvo a repetir, que para el fútbol, que tiene vida propia, pero sí son importantísimos. Mucha gente dejó de comprar el diario deportivo Lee, y esto me consta, cada vez que le daban menos importancia a la actividad del básquet. Antes el básquet consumía mucho el diario, y en los últimos tiempos se dejó de consumir, había cuenta de que no se le daba la misma difusión que tuvo en algún momento. Entonces, me parece que los medios de comunicación son un vehículo fundamental para el desarrollo de cualquier actividad. Obviamente que después entraremos en el debate qué tipo de comunicación queremos dar y qué tipo de mensaje queremos dar con esa comunicación, pero creo que ese es otro debate u otra pregunta. Pero a la pregunta de la importancia de los medios de comunicación no tengo ningún tipo de duda que nosotros como vehículo y el medio como vehículo también es sumamente importante, sobre todo para los deportes que son la primera, la segunda, la tercera o todas las minorías posibles que haya en cada uno de los deportes. Vuelvo a repetir, sacando el fútbol, ¿no? Gracias, tú. Gracias, Gallego. Me sumo a la respuesta, acompaño lo que dijo Fabián. Primero, el gusto de volver a encontrarnos. Generalmente abro así cualquier tipo de presentación y lo primero que digo son ser y parecer. Generalmente es como un latiguillo y lo aplico no solo en las charlas, sino también en el trabajo y en este tipo de situaciones. ¿Por qué el ser y parecer? Porque hay que ser justamente lo que uno va después a estudiar, en este caso lo importante para ustedes la docencia, y parecer porque ustedes pueden llegar a tener, como cualquier chico o chica joven, una salida durante un fin de semana ya siendo profes, y en eso tienen que parecerse a un profe dentro de un comportamiento. Pero más allá de esto y dejándolo de lado, en lo que respecta a la respuesta puntualmente, va por distintas aristas, no solo por lo que dijo Fabián, y dejo de lado al fútbol también por ser
el más preponderante en nuestro país, y lo uno con otras situaciones a los otros deportes, porque quizás haya otros tan importantes para lo que es la cultura del argentino, o por lo menos de alguna parte de los argentinos, pero fundamentalmente a nivel olímpico y mundial, tan importantes a partir de la cosecha de medallas en Juegos Olímpicos, en mundiales, en sudamericanos, y hablo del remo, por ejemplo, que quizás no tenga la importancia o el conocimiento o el espacio que se pretenda seguramente desde ese deporte a la hora de la visualización en los medios. ¿Por qué lo voy llevando por distintas aristas? Porque Fabián dijo que en los medios, el Olé, por ejemplo, el diario deportivo, había perdido parte de la cobertura de los distintos eventos de la disciplina. Y quizás tenga también que ver con cierto cambio en algunas costumbres, entre comillas costumbres. Porque antes, Mariano no me va a dejar mentir, fue jugador de Siderca él, uno tenía bien escalonado que viernes y domingo, eventualmente jueves y sábado, si se cambiaba la fecha de algún playoff ya en instancia decisiva, uno sabía que viernes y domingo era el momento del básquetbol. Hoy hay prácticamente básquetbol todos los días y hay en distintos horarios, y a veces en horarios muy tarde, empezando casi después de las 10 de la noche, con lo cual el cierre ya es no prioridad para el editor para incluirlo en el diario del día siguiente. La otra cuestión, y que Fabián relacionaba con la transmisión de un TNA, el Torneo Nacional de Ascenso de Básquetbol, y la falta de pantalla, va por dos lados, por lo menos para mí. Primero, por los cambios que se dieron en este último tiempo desde las distintas plataformas virtuales como para ofrecer distintas posibilidades de visualización. Entraremos en otra charla si es positiva o no, si se debe pagar o no, pero ahí también está la oferta y la demanda, porque después debemos ver si a la pantalla le interesa y si la pantalla considera que vale 5 cuando el dirigente cree que vale 10. Entonces, ¿cuál es realmente el valor de un producto para que ese producto finalmente tenga pantalla? Bueno, son distintas situaciones que vamos a ir considerando, y desde el lado profesional, por lo menos de lo que atañe a uno desde este lado del mostrador, desde el periodismo, hoy nosotros contamos con una desventaja, más allá de la profesionalización. La desventaja es que hoy cualquiera con un celular sube una foto y dice, hoy ganó Dalmine 2-0, y ya la labor del periodista se va quedando como un poco más relegada, porque ahí ya se subió una foto y una información, quizás sin tanto dato, pero el dato fundamental, que ilustrar la imagen, ya es más que suficiente. Bueno, será tema de otra conversación esa también. Bueno, yo, después de esta primera respuesta de los dos, ya sé que el tiempo nos va a quedar corto hoy. Así que vuelvo a hacer reiterada la invitación a todos los que quieran participar. Es un tema que tenemos para debatir y hablar días enteros, sobre todo los que nos apasiona esto. Les hago una pregunta a los dos así, de por ahí resolución cortita. ¿Cuáles son los deportes más populares de nuestro país, más allá del fútbol? Ustedes que tienen seguramente conocimiento, o que al revés, que la gente más ve. ¿Cuáles son los deportes que la gente más ve, más consume, más compran, más trascienden, más hace que se venda, por ejemplo, el diario Le? ¿Cuáles son esos 5 deportes, sacando el fútbol de lado? El básquet, uno, el automovilismo. El automovilismo no tanto de Fórmula 1, sino el automovilismo casero, ¿no? Turismo carretera, el TC2000, todo ese tipo de cuestiones. Y sumarle la Fórmula 1, el tenis, sobre todo cuando juega algún argentino. 3, 4 el boxeo, no lo estoy poniendo por orden, no simplemente los nombres. Cuarto el boxeo. Y a ver, un quinto deporte que... no sé si hay ya algún otro deporte que pueda ser, digamos así, del polideportivo que sea tan popular. Yo creo que esos 4, boxeo, automovilismo, tenis y básquetbol, por ahí el vóley en algún lugar podría llegar a ser, pero no creo que salga de ahí. No sé, vos, Turco, ¿qué opinás? Yo voy a ser un poco el que viene a segundo turno del gallego para ir agregándole cosas a lo que él está respondiendo. Porque el básquetbol es muy importante en la cultura federal
tierra adentro, hablo del interior, no fundamentalmente en Capital Federal. Entonces, a la falta de medición de lo que es el rating, perdemos noción de la importancia que tiene el deporte en el interior. Entonces, nos quedamos con números flojos o flacos en lo que respecta al ámbito de Cava, y realmente es un nivel importante de audiencia lo que tiene. También en cuanto al boxeo, ustedes no se dan una idea el buen rating que tiene el boxeo. A medianoche, un sábado después de las 12 de la noche, en la pantalla de Teis Sports. Más de, creo que son 25 o 30 años ya que está boxeo de primera en la pantalla del canal, con lo cual habla a las claras de la importancia. Pero me parece que viene por ese lado. Y son quizás los que mejor relación tienen con el poder adquisitivo. Entonces va de la mano el mayor poder adquisitivo con la importancia del deporte. Quizás otros, lo que hablaba del remo, con los logros deportivos, pero cierto amateurismo a la hora de la difusión, quizás no sea tan masivo como merece. Bien. Otra pregunta que por ahí nos puede empezar a servir mucho como para armar un mapa del deporte en general y los medios de comunicación. Más allá de los que nos pasan culturalmente. Hola, ¿qué tal? Más allá de lo que nos pasa. Sí. Perdóname, ¿el rugby puede ser uno de los deportes también que esté de moda ahora y esté siendo un poco más visto? A ver, el rugby tiene un público cautivo y tiene algunos lugares en el interior que también es importante. Lo que el rugby hace con respecto a las demás actividades, mira, estuve a punto de nombrarlo entre los 5 más populares. No es un deporte de los más populares, pero sí trabaja muy bien en el marketing y trabaja muy bien en la difusión. Entonces, ¿qué hace el rugby? El rugby invierte mucho dinero que no invierte en otras actividades, en comprar espacio en los medios de difusión. Entonces, más allá de lo que la cantidad de gente que puede arrastrar el rugby, tiene quizás en los medios escritos y hasta, por ejemplo, en un canal de ESPN, que es prácticamente todo rugby, tiene capaz hasta más minutos, más segundos, más centimetraje y más difusión que muchos de estos deportes. Pero ahora, arraigo popular en cuanto a la gente y lugares en el país, ahí me completo lo que dijo el turco, porque vos vas al interior, a cualquiera de las 24 provincias del interior y tenés un torneo de básquet, de mayor o menor. De hecho, están las 24 federaciones en la Confederación Argentina de Básquetbol. Y votan y tienen equipos y jugadores y han participado de campeonatos argentinos. Y el rugby no es en todas las provincias. O sea que yo creo que si comparamos un todo, yo no lo meto en ese lote. Ahora bien, con la mirada desde afuera, sin saber por ahí la cantidad de federados que hay, la cantidad de carreras que hay, la cantidad de categorías que hay en el automovilismo, la cantidad de boxeadores que hay, o la cantidad de tenistas que quieren ser profesionales, o de jugadores que hay por fin de semana, la mirada que uno puede llegar a tener es cómo creció el rugby. El rugby hace un gran trabajo en cuanto a la difusión, y entonces eso es importante. Ahora, en cuanto a popularidad, no lo sé. Yo creería que no, pero por ahí estoy equivocado. Bien. Una consulta. A ver, para ustedes, ¿cómo ven? ¿Cuál sería para el argentino el evento deportivo de mayor trascendencia? Primero pongo como ejemplo dos: un mundial de fútbol o un juego olímpico para la cultura argentina. ¿Qué sería más trascendente para nosotros? ¿Y por qué? Lo voy a anticipar la respuesta. Para mí, para el argentino común, el normal, el campeonato de fútbol es el fútbol. Común de los que seríamos relacionados con el deporte, ya sea quizás desde el lado de ustedes como profes o futuros profes, pero también desde el lado periodístico y hasta lo cultural que mueve el Juego Olímpico. Para el argentino medio, el Mundial de Fútbol, comparto, es todo, es todo. Para el periodista, un Juego Olímpico es más completo. Igual, no todos, no todos los periodistas. Hay muchos periodistas que son periodistas de fútbol, no es una crítica, sino que son periodistas de fútbol y que no podrían hacer capaz que otra actividad y que además es como que se niegan. Yo tengo compañeros que te dicen, no, eso no es deporte.
y como que se niegan o no se abren a eso, ¿no? Que no es el caso del turco, que es polifuncional, en mi caso que también hice fútbol mucho tiempo, pero para nosotros que estamos en el básquet, el campeonato más importante, a campeonato pelado, ni siquiera ya en el Juego Olímpico, a campeonato pelado es el Juego Olímpico, que están los 12 mejores equipos del mundo. No hay forma de errarle, están los 12 más fuertes y ahí es donde te medís con los mejores. Ahí no hay forma de errarle. Bien, bien. Una consulta. Yo tengo que preguntar, Fabián, mirándote a vos, pero también con una visión más periférica. Contanos algunas de tus vivencias en alguno de los mundiales o Juego Olímpico de alguno de los apellidos que tenés ahí atrás tuyo en la pared. Yo veo el 4, veo el 5, veo el 8 por allá escondido, puede ser, o sea, realmente contanos un poquito qué es tratar con primeras figuras, no solamente del básquetbol, sino también del deporte mundial. Y lo mismo para el turco también, que sé que ha tenido que reportear o estar cerca de jugadores de fútbol de mucha trascendencia para el nivel mundial. ¿Qué se siente? O sea, ¿qué son esas personas? ¿Son intocables? ¿Son como nosotros? Cuéntenos un poquito. No, para mí son personas como nosotros, destacadas en su actividad. A mí me molesta mucho pero mucho cuando en el básquet no pasa tanto. Yo hice muchos años también fútbol y en el fútbol pasa un poco más, aunque la verdad que la que me tocó hacer a mí, tuve hecho amistad con muchos de ellos. Y digo que son personas comunes porque hay un antes y un después. Uno no nace siendo jugador de básquetbol estrella, o no nace siendo jugador de fútbol estrella, o no nace siendo un superstar en ningún deporte. Y tampoco nace siendo un buen periodista, o siendo el mejor periodista, o el más conocido, o un periodista normal. Uno se va haciendo, antes que todo eso tiene una persona detrás y va a haber una persona el día después. El día después que termina de jugar va a haber una persona. Y bueno, ese día el día que darse cuenta que Fabián, desactiva el micrófono, que se te desactiva del micrófono. No, vos ponelo nuevamente porque lo silenciamos nosotros. Ahí está, ahí está. Ahí está, perdón. Perdón, Fabián, corté porque había ruido de fondo. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, yo decía que estos chicos fueron personas antes de ser profesionales y tan destacados, y van a ser personas exjugadores cuando terminen de jugar. Ya no van a tener esa estrella de ser rutilante. Entonces, lo más importante es esa cosa de no creerse intocable. Después, cada una de las actividades, estos chicos o estas camisetas que están acá atrás, la gente es muy accesible, o sea, no es que sean personas que no son accesibles, y después tienen momentos en los que podés tener más tiempo con ellos para una nota, momentos que tenés menos tiempo para una nota, porque por la actividad que tienen o porque han decidido en un momento no darle nota a un medio porque le tienen que dar nota a todos los medios y tal. Bueno, esos son momentos, decisiones, pero no, yo no tuve ningún jugador de básquet como ídolo. Mi único ídolo deportivo fue siempre Guillermo Vilas, y sigue siéndolo. Raro, pero fue mi ídolo deportivo. Sufría mucho con él y siempre sufrí con él. Y siempre respeté mucho a todos. Y la verdad que sí les tengo respeto, sí les tengo cariño, trato de hacer una relación, pero no son intocables. Para mí no son intocables. De la misma manera, quizás también haya que ver, en mi caso particular, viniendo del ascenso, si bien ahora me ha tocado trabajar, gracias a Dios, y también al desarrollo profesional personal en primera división, en Liga Nacional o en lo que era fútbol de primera, pero volviendo a lo que era el tema del ascenso, el haber estado en contacto con jugadores de básquetbol, fútbol, del ascenso, y después
encontrarlos a ellos jugando Liga Nacional para Boca, siendo hombres de selección, jugando en Regatas Corrientes o en otro equipo campeón, o en el fútbol como Buffarini, que después dice, che, ¿cómo andás tanto tiempo? Te regala un pantaloncito, por ejemplo. Son situaciones que uno, no lo digo por el hecho del regalo en sí, sino por el hecho de saber que uno hizo algo bueno desde que lo empezó a conocer cuando arrancaba hasta ahora que es una figura consagrada. A mí me pasa quizás que, quizás porque vengo también de un ambiente del básquetbol, por mi viejo, por mi hermano, por donde empecé trabajando en el canal en Teis Sports, que me es más fácil la llegada al jugador del básquetbol que al del fútbol. Si bien con el del fútbol es donde más trabajo, pero me parece que es mucho más, si se quiere, el espíritu de relacionamiento más amateur que el profesional que tiene hoy por hoy un jugador de fútbol, que depende mucho más quizás de un manager personal, de un agente de prensa, si bien hay agentes de prensa para los consagrados en el básquetbol, pero me parece que en cuanto a la llegada también depende de cómo uno se maneje, porque si uno hace alguna macana, generalmente ese voto de confianza del día para otro empieza a desaparecer. Sí, sí. El que desapareció más que el voto de confianza es Mariano, me parece. Yo no lo veo. Está ahí con el micrófono silenciado, Mariano. Mariano, tenés el micrófono silenciado. Ahí está. Bueno, Gallego, ¿cómo te estás sintiendo? Aprovecho mientras Mariano. Ivana, ¿cómo me vas a hacer esto delante del Gallego y el Turco? Después, esto tiene un precio para mí después. Te lo pido, por favor. Te estaban reclamando, Mariano. Decían, ¿dónde está Mariano? Desapareció. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta que uno de los estudiantes de CIEDA puso en el chat y un poco también habilitar a que otros chicos o profes, acá hay profesores también y entrenadores de otros deportes puedan preguntar. ¿Qué dicen? ¿Creen que si el medio promocionara un poco más el tenis en el país, sería un poco más fácil para los jugadores llegar al circuito profesional? ¿Influye esto en la carrera de los profesionales? Dale vos, Turco, primero una vez, si no, parece que te quiero permitir siempre. Creo que hay que verlo desde el lado de cuántos torneos tenemos en la Argentina de los importantes, como para que cada uno de esos deportistas tenga la hora de competir. Porque generalmente, y en el verano es cuando aparecen aquí los torneos donde pueden llegar a venir uno de los grandes jugadores, porque después se encaminan la situación a Río de Janeiro, San Pablo, y van subiendo con el verano y terminan jugando en Acapulco. No sé si es un tema económico, porque fundamentalmente hay buenas marcas que están acompañando al tenis. Yo creo que el tenis pasa por una decisión más del propio deportista en ir a encontrar algo afuera que adentro no tiene, o por lo menos no se le brinda. Creo que es el camino inverso, más allá de que hoy por hoy muchos deportistas de las distintas disciplinas pueden ir directamente a debutar en ligas del exterior, y no hablo de la de básquetbol fundamentalmente, sino el fútbol. Ustedes han visto lo que suele pasar con la patria potestad, que a veces los chicos están sin llegar a los 16, 17 años y le ofrecen un trabajo al padre y el padre se va a Italia y el chico de repente aparece jugando para una institución del calcio. Me parece que tiene que ver más que nada con lo que se le pueda llegar a ofrecer adentro o lo que él encuentre afuera para desarrollar afuera justamente lo que acá no se le brinda o no tiene el espacio importante. Bueno, yo creo que me sumo a en parte a lo que dijo el Turco, pero no creo que tenga que ver con el desarrollo del tenista, ¿no? Creo que el desarrollo del tenista tiene que ver con el medio y sus circunstancias, es como en todos los deportes. Un jugador acá en la Argentina, de cualquier disciplina, tiene un techo, ¿no? Hablamos de uno bueno, ¿no? Hablamos de uno bueno. Tiene un techo, y en la medida que pueda generarse un recorrido, un camino a nivel europeo que tiene más exigencia, va a tener un techo mucho más elevado. Sí, el hecho de tener difusión ayuda al crecimiento económico y de sponsoreo y todo ese tipo de cuestiones, porque el sponsor, cuando ve que un deporte tiene mucha difusión o está plasmado en los medios de prensa, obviamente apuesta un poco más a esa carrera, pero no creo que la difusión en sí haga que el deportista sea mejor en ningún deporte.
Creo que eso tiene que ver con el esfuerzo de él, creo que tiene que ver con el esfuerzo de buscar algo superador en su carrera y en mejorarse día a día. Me parece que son dos cosas completamente distintas. Sí se puede llegar a conjugar también otra situación, que Fabi también lo va seguramente y espero a compartir, que a partir de los distintos proyectos pueda llegar a mejorarse. Y hablo de la transición al profesionalismo, cierto programa TAP, Fabi, que se le inculcaba a los deportistas como para poder tener distintas herramientas, fundamentalmente los que empezaban a aparecer y fundamentalmente en el básquetbol, para su desarrollo a partir del día de mañana. Porque Claro. no solo desde la vía comunicacional, el saber cómo manejarse con las redes sociales, sino también en todo lo que concierne al hecho de ser un profesional de la actividad, de la cual te va a dar de comer. Sí, el TAP es un programa que se utiliza mucho en la NBA con aquellos chicos que tienen la posibilidad de ser profesionales. Lo trajo acá Luis Escola, se implementó a través de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, donde se trabaja todo, ¿no? Relación con vínculo con las drogas, relación con la prensa, cómo manejar los primeros dineros que se tienen, cómo manejar las redes sociales, la relación con la prensa, todo ese tipo de cuestiones. Hubo una época que también hubo psicólogo de marca, a qué marcas debe asociarse un deportista y a qué marcas no debe asociarse. Todas esas cosas trae ese programa que dice el Turco y que hacen que el deportista sea mucho, mucho mejor todavía y mucho más profesional. Tal cual. Acá en los últimos años, en nuestro país, quizás hablando desde el 2000 en adelante, hemos tenido una cierta explosión de algunos deportes que no eran tan tenidos en cuenta por los medios de comunicación. Y me refiero un poquito más específicamente a deportes que han tenido logros importantes en equipo o individuales y que inclusive han obtenido alguna que otra medalla a nivel olímpico. Y me refiero al hockey, al handball, al voleibol, que hoy vos agarraste y lo nombraste, Fabián, al taekwondo, al yachting o vela. ¿Qué opinión tienen de esos deportes en la relación con los medios de comunicación? Porque más allá de que la Argentina puede ser potencia o no en alguno de esos deportes mencionados, seguimos con una situación de consumo interno no tan apropiada para el desarrollo de ellos. ¿Qué opinión tienen de eso? Turco. Yo creo que merecen el mayor de los respetos, porque quizás aún con menos herramientas desde la parte de difusión y hasta quizás a la hora de encontrar lugares de entrenamiento, lugares de concentración, herramientas de trabajo, accesorios, elementos para una nutrición correcta, quizás la ayuda psicológica que también necesita un deportista en la contención, merecen tanto esfuerzo y tanto reconocimiento como aquel mayor deporte ya consolidado. Lo que no tengo bien en claro, Mariano, es si vos te referís a una explosión del deporte, cuando hablamos de, por ejemplo, la medalla del Ángel, sabiendo todo lo importante que viene desde las medallas que vienen desde el agua, justamente, el remo, el optimis, de distintas categorías, o si es la explosión mediática que se consigue a partir de eso, porque el deporte ya estaba consolidado de antes. Sergio Fernández participó en las regatas desde el 92, fue mucho tiempo antes campeón mundial allá en Alemania. Si tiramos para atrás, en la época de nivel local, de los Smith o de la cultura deportiva del Campanabot, si lo querés llevar a nivel nacional, desde la época de Midi en el remo. Entonces, hay una visualización que se da a partir del resultado desde el éxito, o hay una explosión del deporte como deporte en sí que después lleva a que sea mediático a partir justamente de ese logro. Me parece que obviamente cada resultado positivo eleva más la consideración de un deporte que a veces no está tan visualizado como antes. Yo creo que hay que darle más importancia. Yo no tengo ninguna duda de que yo creo que hay un público para todo, todos los días. Y creo que lamentablemente, y me encanta porque me considero un tipo futbolero, el fútbol
se lleva todo y me parece que hay una especie de injusticia. Entiendo que sea lo que más vende y pasa con todas las carreras vinculadas a eso, al deporte, ¿no? O sea, te toca dar una charla el año pasado que tuve la oportunidad de dar 3, 4 charlas en el ISEC donde está estudiando mi hijo, periodismo deportivo, y todos los chicos y las chicas, todo fútbol o el 90% fútbol. Por ahí alguno que jugaba al rugby, alguno que jugaba al básquet, alguno que jugaba al voleibol y algunos que jugaba, pero después todo fútbol. Y yo no creo que pase todo por el fútbol. O sea, siempre, para mí hay un público para todo y está demostrado, pero tenés que darle el lugar y la importancia y también la difusión. Y la difusión es compleja, o sea, tiene que ser no casual, sino continua, porque si no se pierde eso. Si nosotros vamos a ver canotaje o vamos a ver deportes de agua solamente en los Juegos Olímpicos o en los Panamericanos, después durante el año le perdés el ritmo, le perdés de qué están, por el día a día, por un montón de situaciones. Entonces, lo bueno sería poder tener una continuidad en eso. Sé que no vende, pero tampoco nadie dijo, bueno, a ver, vamos a darle un año a esto. Un año entero apoyando a esto, a ver si vende, porque no lo sabemos. Obviamente que el fútbol se va a llevar todo, pero cuando nosotros hacíamos, cuando arrancó Teis Sport, un programa que se llamaba Polideportivo, que a mí me encantaba, yo entré ahí, cuando estaba Polideportivo con Fabián Minotto, Mónica Tesconis, Ale Klappenbach, y la verdad que estaba buenísimo porque se hablaba de todos los deportes y cada uno tenía su columna, entonces vos te enterabas un poco de todo, y eso me parece que habría que, o sea, balancear un poco más todas las pantallas, estaría genial. No puede ser que haya un solo programa de básquetbol a nivel nacional como el mío. A mí me encantaría que haya 2 o 3 nacionales. Hoy por hoy no hay. Hoy por hoy hay regionales. Está el mío y después hay en Show Sport en Córdoba, que sale para la gente de Córdoba. Tenés Basquevisión en Mar del Plata y 4 o 5 programas más, uno en Bahía Blanca del Chico Berman y un par más. Y después no tenés mucho más. Entonces vos decís, es muy difícil visualizar un deporte todo el año de esa manera si vos tenés solamente un programa donde canalizarlo. Ahora, si vos tenés varias cosas como para poder elegir, me parece que es lo mejor. Y también decir a los chicos, cuando yo digo los chicos y las chicas, ¿no? Generalizando, que el fútbol no es todo y que no hay lugar para todos tampoco. Y que hay que direccionar para otros deportes y hay que confiar en la capacidad y conocimiento de cada uno para ese deporte. O transformarse en algo semi-polifuncional, o sea, saber de acá, pero saber de allá, y saber de aquel lado y saber del otro lado. Y después te vas ubicando y vas viendo dónde podés encontrar tu lugar mejor, ¿no? El gallego abre una puerta y yo voy a meter el primer paso para seguir adelante, ¿no? Cuando él tocó el tema de la difusión constante, en parte eso es lo que yo me había referido allá hace largo cuando arrancamos la charla, con que cada uno con un celular simplemente subía una foto y ya era una especie de corresponsal. Pero se necesita esa profesionalización y esa continuidad para poder trabajar y para poder darle la correcta difusión. Y con lo que me toca a mí del inicio de mi carrera, yo tampoco entré por el fútbol a Teis Sport o a torneos, lo que era torneos y competencias. Yo entré a través del básquetbol, una actividad, si se quiere, deportiva, en su momento considerada menor, comparativamente hablando, justamente con el fútbol. ¿A dónde lo llevo a esto? Y lo relaciono con la actividad que ustedes van a tener, por eso hablaba también de desaparecer en el arranque. Ustedes van a ser profes, van a ser docentes, van a trabajar en la educación y en la educación física puntualmente. Quizás como nosotros no tengamos tantos medios, porque no haya muchos programas, porque no haya muchos canales, a lo mejor ustedes, y sin tirárselo abajo en cuanto a la idea de poder trabajar, a lo mejor les gustará trabajar en una escuela. Tampoco habrá tanto trabajo en una escuela, pero ustedes tienen que capacitarse de la misma manera que nosotros somos periodistas, a lo mejor especializado el gallego en el básquet, yo haciendo básquet y fútbol, pero también otros tipos de actividades, porque para escribir una nota, yo puedo escribir una nota tranquilamente siendo jefe de prensa, por ejemplo, de una ONG.
¿A dónde voy con esto del lado de ustedes, desde la profesión, desde la docencia? Quizás trabajen para una escuela o quizás puedan, desde el lado de la preparación física, mejor dicho, desde el lado de la educación física, ustedes trabajar en la preparación física de algún equipo, de vóley, de fútbol, de handball, de natación, lo que fuera. Son distintas puertas que se pueden empezar a abrir, pero siempre va a depender todo de ustedes y de la profesionalización justamente. Bien, una pregunta personal, no de mi persona hacia ustedes, sino hacia la persona de ustedes directamente. Gallego y Turco, ¿qué otro deporte les gustaría transmitir o llevar adelante o seguir como siguen hoy, por ejemplo, vos, Fabián, al básquetbol o vos, Turco, al básquetbol y al fútbol? ¿Qué otro deporte elegirían? Yo el fútbol, que ya lo hice, lo volvería a hacer. Lo que no me gusta del fútbol es el ambiente. Por eso también dejé de hacerlo un poco y me cansé un poco del ambiente. Y la violencia que hay en la cancha y todo eso. Y si no sería el fútbol, hoy por hoy me gustaría hacer el pádel. Me gusta jugarlo y me parece un lindo juego. Que aparte la Argentina es potencia en el pádel a nivel mundial. Aparte. Exactamente. Bien. ¿Turco? Yo sé que el boxeo, por ejemplo, genera mucho desde el lado del telespectador, lo que dije hace un tiempo con respecto a la cantidad de personas que lo miran, el rating que tiene, pero no me gusta, no me gustaría trabajar, no veo, ya entramos en una más filosófica, no termino de entender cómo un deporte puede ser pegarle piñas a otro, pero bueno, es una cuestión... De la defensa y el ataque. Bueno, alguno me dirá, y bueno, pero entonces el deporte, el automovilismo no es deporte porque lo que compite es una maquinita más que el hombre. Sí, bueno, pero el hombre tiene que manejar la maquinita, porque el día que las maquinitas nos reemplacen en el trabajo, bueno, ahí ya sí diremos otra situación. Quizás en lo personal, porque lo veo, me gusta más mirar el fútbol americano que el rugby. Me gusta más la cuestión táctica del fútbol americano, quizás si lo llevo al lado argentino, quizás sea el rugby el deporte que me gustaría conocer un poco más en cuanto a regla y en cuanto a juego para transmitir. Bien, yo estoy seguro que con lo que dijeron los dos recién, amerita muchas conversaciones posteriores en café, porque conozco un poquito la gente que está, o sea, esto va a dar para charlas en los cafés, así que se los agradezco muchísimo. Le voy a hacer una pregunta que tiene un poquito que ver con la realidad. ¿Qué opinión tienen con respecto a los protocolos que se están manejando para poner en práctica la vuelta no solamente a las competencias deportivas, sino también a la actividad física en general? ¿Qué opinan de eso? Es difícil porque, primero porque no soy infectólogo y es complejo, y como dije al principio, uno antes de ser periodista es una persona y tiene una mirada de eso. Independientemente de que me cuidé todo este tiempo, yo creo que de alguna manera hay que tratar de volver, no a locas, pero me parece que hay que tratar de volver de alguna manera, teniendo en cuenta, uno supone que si un protocolo está aprobado es porque hay un Ministerio de Salud que lo aprueba y hay una cantidad de profesionales que lo escriben, lo elevan, y me parece que en ese sentido está bien. Lo que vimos el otro día en Capital Federal y Gran Buenos Aires, no, porque si no pueden volver todas las actividades. Si vos te referís justamente a la salida de toda esa gente corriendo en el ámbito de Capital Federal, te digo que no, porque si eso va a ser una constante ahora, los equipos de básquet podrían empezar a entrenar tranquilamente. Si son menos de 15, van a estar más cuidados, inclusive pueden ir en turnos de A4 durante todo el día en un gimnasio donde no va nadie, donde se van 4 y entran 4 y en el medio los pueden limpiar, los pueden desinfectar.
Ahora, si vos me decís a mí, yo creo que, por ejemplo, la vuelta al fútbol alemán, y bueno, está bien, qué sé yo. Me pareció ridículo que no lo dejen abrazarse, porque después en un córner van todos juntos. Pero no está mal, qué sé yo. O sea, también es un mensaje, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Vuelvo a repetir, hablo desde la irresponsabilidad, que no soy un médico o un infectólogo, y que lo digo desde el punto de vista de que yo no hubiese tenido problema en hacerlo, porque si no voy a esto, ¿no? Entiendo los indispensables, estoy con los indispensables y hay que aplaudirle a los indispensables. Pero ya viví una situación en esta pandemia, o en esta cuarentena, donde digo, hay un montón de programas de televisión donde no tendrían que estar. Los columnistas, en un programa como de Chimentos, cualquiera de los programas de Chimentos, no son indispensables. Que vos tengas un noticiero, bueno, es un noticiero. Los que van a comer, los que van a hacer juegos, no son indispensables, son programas. Entiendo que hay que darle entretenimiento a la gente y todo, pero una cosa son los noticieros, que son indispensables, independientemente de a dónde apunten políticamente, son indispensables porque tienen que informarle a la gente, pero hay otro montón de programas que no son indispensables. Y sin embargo van, comparten, y vos ves que no tienen esos cuidados, porque si en un programa de televisión hay un montón de taxistas que están parados y están esperando para entrar, sacar un lingote o de falsa plata o de falso oro de un juego para llevarse un premio, y qué sé yo, ¿viste? A mí me da, al menos me llama la atención. Vuelvo a repetir, no siendo ni médico ni infectólogo. Ahora, los que se hacen con protocolos y con profesionales, y bueno, sí, quizás algún contagio pueda haber, pero supongo que los protocolos están aprobados y están hechos por profesionales, así que no veo el motivo por qué no hacerlo, ¿no? Arranco de atrás para adelante. Quizás tenga que ver, sumando a gran parte de los conceptos de Fabián, el hecho de la necesidad, porque, y no puntualmente del lado del programa de Chimento, sino aquellos de entretenimientos que algún premio te dan, desde el lado económico o hasta el de un carrito cargado con productos, y me parece que tiene que ver con más la necesidad de la gente que con algún tema de entretenimiento, que de por sí lo es en cuanto al programa. Y con respecto al origen de la pregunta y de la respuesta de Fabián, ¿con qué tipo de protocolo? ¿Quién es el que marca el protocolo en una pandemia que es nueva? Porque desde el fútbol se decía el saludo con el codo, en la tribuna, en la platea, 3 filas bien separadas, bien espaciados los suplentes, con 4 o 5 banquetas de por medio, pero después en la barrera están todos juntos y en los tiros de esquina se abrazan, se agarran, se festejan los goles, ya con un beso y no con la palma. Por otro lado, primero el tapabocas no, ahora el tapabocas resulta que es positivo. La OMS te dice que el asintomático no es posible No contagia. emisor de contagio, exacto, ahí estaba, no me salía la palabra, no contagia, pero ahora resulta que parece que sí. Entonces me parece que todavía estamos tratando de encaminar el conocimiento de esta enfermedad, de esta pandemia, para saber quién tiene cierta razón y si es que hay alguna razón absoluta, que para mí no la hay, en cuanto a cómo debe ser un protocolo. Que sí, agrego, sí, por lo menos algo debe hacerse como para tomar cierto recaudo y cierta prevención. Seguro, seguro. Bien. Y una repregunta, ¿ustedes piensan que las grandes corporaciones comunicativas están teniendo incidencia en el armado de estos protocolos? Y como en todas las cosas, como en todas las cosas. En donde hay derechos importantes de televisión o donde hay empresas que mueven mucho dinero, sí, están seguramente teniendo, sin saberlo a ciencia cierta, pero están teniendo incidencia. Y otra cosa también es que bueno, los organizadores de cada uno de esos eventos también están viendo, porque después está de la otra pandemia que se está hablando, que acá lo que tenemos que cuidar para mí, y el Turco va a entender bien lo que estoy diciendo, nosotros nos tenemos que cuidar y está claro, yo estoy cerca de la zona de protección o de riesgo, no me falta tanto, pero lo que tenemos que cuidar es a los viejos, a los grandes, que son los que en el porcentaje final terminan
Si bien hay de todos lados, pero el porcentaje final terminan siendo los grandes perjudicados. Y ahí es donde, y tenemos que tener conciencia. El tema es ese, que no hay una conciencia generalizada. Si tuviésemos conciencia, no habría ridiculeces como hacer un casamiento porque tenés contratado un servicio, o venir de tal o cual lugar y hacer una fiesta y contagiar a 40 tipos. Ese tipo de cuestiones, eso es lo que lo que preocupa realmente. Cuando vos das, porque parece que somos hijos del rigor, cuando das las libertades. Después, pasa en la NBA, pasa en España. La Liga CB va a jugar toda Valencia. Tienen 13 pabellones, por ejemplo. Un pabellón para cada equipo. Un vestuario para cada jugador. Tipos jóvenes, tipos fuertes, tipos con salud. Test a cada rato para cada uno. ¿Alguno se puede contagiar? Es probable que alguno se pueda contagiar. Pero lo aíslan y le van a dar el mejor tratamiento posible. Y generalmente no tienen otra complicación. Entonces, si bien hay una presión de las grandes corporaciones, también el riesgo, porque acá estamos hablando de la muerte, el riesgo a que se mueran o que se perjudiquen de esa manera, y no, es muy relativo, es muy relativo. Entonces, pero que a la pregunta concreta, sí. El resto, sí, hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, yo hice todo al pie de la letra, hace 80 días que no me muevo y que no comparto, tengo a mi hermano acá a la vuelta y hace 80 días que no lo veo. Lo cual habla de cómo uno lo respetó esto, pero también entiende que hay otras cuestiones. Si a mí me tocara salir porque tengo que transmitir, y yo creo que lo haría y creo que en las condiciones que me van a ofrecer para que lo haga, me van a dar las mejores condiciones posibles. Entonces yo lo haría, pero sí, seguramente que las grandes corporaciones en algún momento habrán metido una presión, che, y si volvemos, yo lo digo así como somos amigos, pero no le habrán dicho así, che, como volvemos. Pero bueno, nada, sí, deben meter presión, claro está. En lo que respecta al tema protocolos y al tema empresas, desconozco sinceramente cómo es el manejo para con las asociaciones, porque si bien dentro de lo que es la asociación también parece de tener discursos varios, porque por ejemplo, no sé, yo por lo menos no entiendo cómo puede ser que Lima, Perú, sea, cuando Lima está teniendo muchos casos, o por lo menos elevando la famosa curva, por estos días, que Lima sea, y a partir de lo que dijo un futbolista, la sede de la definición del campeonato peruano de fútbol, cuando hay casos importantes y vayan todos los equipos allí. Con respecto al protocolo de las empresas, nosotros por lo menos, puertas para adentro, estamos recibiendo un montón de información en torneos, a partir de no solo lo que son capacitaciones, sino también fundamentalmente el tema este de la insistencia de lavarse las manos, el distanciamiento, los cuidados con el tapaboca, con la gafa protectora o los guantes determinados si tenemos que trabajar puertas adentro. Quizás la duda quede a futuro porque tanto él, yo y quizás algunos no, muchos de los que generalmente nos movemos trabajando en el fútbol o en el básquetbol, lo hacemos en el interior. Esto significa un viaje generalmente en avión o un viaje generalmente en colectivo, dependiendo de la distancia, el hotel, y empieza a tener la duda de, ¿y habrán limpiado bien? ¿Y cumplirán todos los protocolos? ¿Estarán hechos de manera adecuada? Son cuestiones que te llevan a dudas. Y lo cierro con dos temas más. Uno tiene que ver con la infraestructura. ¿Por qué dije lo de Lima? Porque lo relaciono con Alemania y lo llevo al lado nuestro. Tenemos en la Argentina una provincia, Capital Federal, para no ser discriminatorio, un escenario deportivo que de un ambiente, hablo de hotelería, hablo de traslados y todo lo que tiene que ver con los cuidados necesarios, que nos permita llamar a una sede, sea Jujuy, sea Capital Federal o sea Córdoba, como para que se haga allí todo el desarrollo de lo que falta de un torneo de fútbol, todo el desarrollo de un torneo de básquet o de cualquier disciplina, cuando, y yo estoy escribiendo hoy por hoy algunas notas para Campana Noticias en lo que respecta al fútbol, y cuando Fabián decía estoy más cercano a la zona de riesgo, creo que lo dijiste, Fabi, por el lado geográfico y no por el lado del DNI, ¿no? De la edad. Bueno, vos decís que hay que cuidar a los mayores y a los más grandes, pero Campana tiene de los 65 casos, el 50% en chicos hasta los 39, 40 años.
Y si lo llevamos hasta los 49 años, esa franja de edad, el porcentaje sube hasta más del 60%. Es reducido en nuestra ciudad la cantidad de casos que hay positivos de coronavirus del grupo de factor de riesgo. Sin ir más lejos, entre la franja que va de los 0 a los 9 años y de los 10 a los 19, allí ya hay cerca de 10 casos. Son 3 positivos entre 0 y 9 años. Entonces, no es que puntualmente, sí, obviamente, los que tienen enfermedad preexistente, los más viejitos, van a tener alguna complicación. Pero esto me parece que va complicándonos a todos por igual, ¿eh? Bien, yo les voy a hacer la última pregunta y después seguramente alguien más va a querer hacer alguna otra pregunta y los queremos liberar. Un sueño cumplido y un sueño por cumplir. De todo lo que han cubierto, estado cerca, poder haber vivido, algo que dice, este me lo llevo para mí para siempre, y algo que les gustaría cubrir, estar, transmitir. Dale, Turco. En el debe cubrir un Juego Olímpico y un Mundial, fútbol, básquet, independientemente de la disciplina, pero el hecho de vivir esa experiencia de estar con la adrenalina, con lo que significa quizás trabajando a contraturno, como que sería un horario normal, lo hemos vivido con Fabián, cubriendo desde el canal el último Mundial de China, justamente con horarios chinos, entre comillas, ¿no? De llegar a la mañana, a las 3 de la mañana y decir, hoy, ¿qué fue? ¿Miércoles? ¿Hoy será jueves? Y no encontrar y tener esa complicación lógica de un organismo distinto en cuanto al tema horario. Eso es lo que me queda en el debe. En el haber, yo me llevo el hecho de trabajar de lo que me gusta. Yo empecé la carrera de odontología, aprobé el ciclo básico, a mitad de camino en el ciclo básico me cambiaron las materias para la carrera, tuve que desarrollar el ciclo básico en verano, ingresé el primer semestre con algunas materias que promocioné, en algunas otras me tocaba rendir luego los finales, pero en la parte media del segundo semestre dije, esto no es para mí, y empecé a desarrollar lo que yo realmente sentía y quería, que era trabajar, vivir. Mi sueño era ser Macaya Márquez, o por lo menos trabajar o ser lo que Macaya Márquez hacía. Yo entendía que un tipo que viajaba, que estaba en una cancha de fútbol, que le pagaban para estar transmitiendo un deporte, era un afortunado más que estar desarrollando un trabajo. Y yo creo que, y a ustedes les va a pasar seguramente cuando egresen y sean docentes, van a sentir que no van a estar trabajando, sino que van a estar disfrutando lo que para otros es para nosotros o sería un trabajo, ¿no? En mi caso, lo único que me faltaría es tratar de poder relatar algún día en cancha una final de Argentina en el básquet, ¿no? Porque me ha pasado que lo he hecho, pero lo he hecho en el estudio, por ejemplo, en el 2004 cuando nos tuvimos que quedar, o cuando lo hice en cancha, no, Argentina no llegó a la final, pero después tuve la suerte de cubrir muchos mundiales, Juegos Olímpicos, en el lugar, y eso fue... Yo soy un agradecido porque, digamos que el otro día decía, ¿no? Que a veces me levanto a la mañana, como decía el ciruja Garré, o el mago Garré, no me acuerdo cómo le decían ahora, si era el mago o el ciruja. El mago, el mago. Y se levanta y mira al espejo y decía, ¿cuánto con tan poco, no? Porque la verdad que me siento un afortunado de haber hecho todo lo que hice. Pero, y lo más importante que me dejó esto es algo que me propuse, en realidad casi que ni me lo propuse, que me lo enseñó mi viejo. La cantidad de amigos que hice en esta profesión, la cantidad de gente buena, la cantidad de respeto que hay de... El Turco es uno, yo sé que es como un hermano, que podemos estar días sin hablarnos, pero hicimos el torneo mundial juntos. Vino a casa, comimos, nos quedamos a dormir, nos levantamos a las 4 de la mañana, fuimos a laburar juntos porque teníamos el partido a las 5. Dormimos en cama separada, ¿eh? Sí, dormimos en cama separada, si no mi mujer me mata, por eso. Pero esas cosas que vos decís, encima de que laburás con hermanos, porque terminan siendo gente que vos estás todo el tiempo
y cómo está tu viejo, y cómo está tu familia, y esas cosas, lo mejor que me dio la profesión, pero por un campo, o sea, no me dio mucho más, porque la verdad que yo, no, o sea, yo ya tengo una cantidad de amigos que como tiene el turco, porque es un tipo de cuidar los amigos, amigos del colegio, amigos de la infancia, no somos, somos del lugar, o sea, no nos vamos de nuestro lugar de origen. Entonces, al no irnos de nuestro lugar de origen, mantenemos los amigos de casi toda la vida. Y él tiene una situación en eso muy similar a la mía. Entonces, cuando vos haces una profesión, vos empezás teniendo compañeros. Y en algún caso, no te digo rivales, pero en algún caso algún roce, alguna cosa, porque, claro, es una profesión donde el ego también tiene que ver, hay mucha cuestión de ego, ¿no? De un lado, del otro. Y cuando vos mirás alrededor, después de 30 años, en el caso mío o más, de estar en un medio y vos decís, tengo todos mis amigos de la primaria, tengo todos mis amigos de la secundaria, tengo todos mis amigos del club, con los que comparto todas las semanas, todos los días, tengo 25 grupos de WhatsApp con más de 20 personas. Y encima vos encima en tu trabajo, tenés un montón de amigos, pero amigos de verdad, de eso que vos le podés contar algo de que te van a dar una mano. Yo para mí logré mucho más de lo que yo esperaba, y estoy completamente pleno. Después, ¿qué me puede faltar? Eso, pero una cuestión más de profesionalismo puro, ¿no? De relatar una final. Me hubiese gustado relatar el 2004 en la cancha, creo que me hubiese infartado, porque si yo estaba haciéndolo en Canal 7 con Leo Montero, y casi me tiro al piso, empecé a llorar y parecía que me había pasado algo, pero después no, después la profesión me dio mucho más de lo que yo esperaba, muchísimo más, realmente. Gracias, Turco, gracias, Gallego. Bueno, si alguno de los Gracias por la chicos invitación, o Mariano. alguno de los invitados quiere hacer una última pregunta, ya la presencia de Ivana nos indica que tenemos que estar tranquilizándonos nuevamente. La conozco mucho y la quiero mucho, es una gran mentora para mí, así que bueno, la vamos a respetar siempre. ¿Sí? Si alguien quiere hacer una pregunta mientras los chicos piensan, me quedé pensando primero agradecerles, no agradecerte Mariano por convocar a dos profesionales de la envergadura de Fabián y de Hernán. Para mí es como un desafío o un sueño que los estudiantes de CIEDA tengan contacto con personas que hablen como profesionales, o sea, que sean excelentes profesionales, pero también que transmitan pasión por lo que hacen. Y bueno, a lo largo de toda la charla es lo que ustedes estuvieron transmitiendo, ¿sí? Cada pregunta que se les hacía mostraban esa pasión, parecía que estábamos en un programa de tele, así que creo que eso es lo más valioso que pueden recibir nuestros estudiantes, gente comprometida con lo que hace, con mucha pasión. Y también rescato algo de lo último que ustedes dijeron, también agradecidos, ¿no? Porque en los dos, cuando Mariano les preguntó cuál era su sueño, arrancaron agradeciendo lo que habían logrado, lo que habían podido ser, y particularmente hacer de verdad lo que les gusta. Creo que nuestros estudiantes tienen que seguir soñando con hacer lo que verdaderamente les gusta, porque ahí el trabajo y la vocación se unen, entonces eso es grandioso, ¿sí? Que hayan podido ver en ustedes dos profesionales que pueden combinar esto, hacer lo que les gusta, hacerlo con pasión y hacerlo con profesionalismo. Así que un placer que nos estén acompañando en CIEDA, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Aparte con conceptos muy claros de la trascendencia de los medios de comunicación en el deporte actual, sobre todo en el deporte competitivo. Realmente siempre es bueno tener información y de última de lo que realmente está sucediendo con el deporte y los medios de comunicación. Bueno, Sí, si algún chico, alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, brazo virtual en del el chat, Mariano, estudiante. que me tengo que poner los Yo anteojos. lo voy a ver. Hay una que dice, ¿qué sintieron cuando cubrieron su primer mundial de básquet? Está en el chat. No sé. Arranco, Turco, arranco. Yo el primero lo hice en el 86. Fue el de España y me tocó hacer estudios centrales por el Radio Rivadavia de Edgardo Román Gilaver y Dante Sabatarelli.
lo viví muy de lejos, ¿no? Voy a hacer la separación de los torneos. Y después lo viví muy diferente cuando en el 98 me tocó cubrir Argentina y fui a Grecia. Cuando vos lo vivís en el lugar es completamente distinto. Entonces, son sensaciones muy diferentes. Y además me tocó en dos edades completamente distintas. 86 era muy joven, 98 no es que no era tan joven, pero ya tenía unos cuantos kilómetros en la carrera, entonces ya estaba en el canal, era diferente, era otra forma. Y los dos los disfruté mucho, y disfruté mucho mi gran primer torneo que fue en el 83, que no fue un mundial de selecciones, pero sí fue un mundial de clubes, que fue la Copa William Jones en obras sanitarias, donde salió campeón obras, y esa la disfruté muchísimo porque fue en cancha, y yo todavía no había terminado de estudiar, estaba estudiando periodismo, recién arrancaba, estaba creo que en el segundo año, si no me equivoco, y bueno, tuve la suerte de entrar a laburar con Chilaver, en Radio Rivadavia y Sabaterelli, que fui a dar una prueba de caradura. Como yo jugaba al básquet y toda la vida había jugado al básquet, entonces entendía más o menos de lo que estaba pasando dentro de la cancha. Mal jugador, claro está, ¿no? Por eso me hice periodista. Pero ese lo disfruté mucho. Después en el 86 más o menos, y después en cancha del 98 sí, son sensaciones. Cuando estuve en Grecia es como, ya, wow, ¿dónde estoy? Yo no, o sea, no podía creer estar ahí en ese estadio. Argentina salía, estaba el himno, y me parecía algo como un sueño cumplido, como una cosa de decir, esto es mucho para mí. Pero bueno, me tocó y disfruté todo el tiempo, todo lo que hice, y sigo disfrutando como si fuese el primer día. Entonces todo me va a sorprender, siempre. En lo que respecta, a mí me falta encontrar esa experiencia de Fabián cuando decía lo de la salida de Argentina en el Mundial y los ojitos iban para arriba como recordando en el tiempo lo que significó, dónde estaba él ubicado y lo que pasaba en ese momento con el himno y la bandera flamear. Eso es lo que yo todavía estoy persiguiendo. No significa que se menosprecie el trabajo de uno o se valore por sobremanera el del otro, No, porque en definitiva uno termina, y no es con vos el tema, Fabi, ya es una cuestión de que tenemos y mucho menos me voy a poner a discutir en esto. Simplemente digo que mi postura vale tanto transmitir como me tocó transmitir para Radio Belgrano la final de Argentina-España del último mundial, siendo que yo en el canal con él trabajé desde el lado del comentario, y ahí en Radio Rivadavia me tocó hacer, Belgrano me tocó hacerlo desde el lado del relato, y esto significa desde la polifuncionalidad que Fabián hablaba y que ustedes van a tener que tener, no solo para ser un profe de educación física, sino también quizás trabajando en la preparación física de algún deporte y de alguna institución deportiva, de algún club. Preparo tanto de la misma manera una final de un mundial como un partido que va a jugar el último equipo en la tabla de posiciones de la última categoría, del último deporte considerado y o difundido en el país. Me parece que desde ese lado el ser y el parecer también se asemejan mucho a lo que tiene que ver con esta charla, y cerrándola por lo menos en esta respuesta, creo que más allá de todo lo que se dijo y se agradece hacia nosotros con respecto al profesionalismo, creo que venimos de abajo, ninguno cayó parado en el Canal 13, en Teis Sports o en esta posibilidad de estar rigiendo los destinos de esta institución que hoy nos convoca, sino que nos hicimos todo de abajo, quizás en Gallego con esa caradurez yendo a una prueba, en mi caso tirando cables para después hacer la conexión de un teléfono de un vecino que te cedía por 2 horas el teléfono aquel que era de línea y que se marcaba así para poder transmitir un partido de Siderca en algún torneo del interior, en Pico, en La Pampa, o en la cancha de Arsenal de Sarandí, cuando tenías que ir por la tribuna de madera, saltar el techo para ir a la casa de una vecina que te prestaba y vos le pagabas para poder trabajar esas 2 horas que significaba para vos la final del mundo, ¿no? O para uno la final del mundo, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, Ivana, te voy a decir algo. Encontramos 2 que hablen más que nosotros. Sí, eso es complejo, ¿eh? Que hablen más que Mariano y Hernán. La verdad que... No, muy bueno.
Muy bueno. Muy bueno. Además, yo iba a pedir la palabra para hacer un cierre, mirá vos. Dale, Gallego, ¿cómo me voy a negar? Sí, Dale, tranquilo. Primero, sumándome a lo que dijo Hernán, que es un crack de tipo y un gran profesional. Todo lo que vayan a hacer, siempre, yo en la charla que doy siempre parezco un lorito barranquero, pero digo lo mismo. Sepan que en el lugar que estén, es el mejor lugar posible del mundo. Y hay que hacerlo siempre de la mejor manera posible. Porque uno nunca sabe dónde podés terminar, ¿no? Siempre le digo a los chicos, cuando yo tengo muchos chicos trabajando conmigo, y siempre le digo lo mismo, no subestimen el medio, así sea no sé, una suplencia en una sociedad de fomento, porque el profe no pudo ir o porque alguno no pudo ir, porque no sabés quién te puede estar mirando, no sabés quién puede estar ahí en ese momento y que diga, ah, mirá, me gustó, esta chica tiene poder de convencimiento, ah, mirá, este profe es bueno, tiene buena voz, ah, mirá, siempre el mejor lugar para trabajar, donde vos tenés que dar el 110%, es ese lugar en ese momento. Para mí, con todo lo que me costó entrar, porque me mezclé con todas las aplicaciones que tenía y no encontraba el mail que había dado y qué sé yo, para mí esta es la mejor charla. Si yo doy vuelta a la computadora, tengo una luz ahí puesta para que no esté poco iluminado, otra luz allá, me puse contra las camisetas, lo podía haber hecho en otro lado, pero para mí este es el momento más importante que tenía en este momento del día y me preparo como para darla la charla, por si preguntaban algunas cosas, tengo un montón de cosas anotadas, como si fuese un programa de televisión o el programa de televisión. Porque para mí es importante esto. O sea, me siento reconfortado, gratificado y quiero estar preparado para poder dar lo mejor. Y ese es mi pequeño mensaje siempre, y se lo digo a mi hijo otro día, que voy a hacer un plomo con esto, pero todos los días, vos tenés que hacer un trabajo, este es tu mejor momento del día, es tu mejor trabajo. No sabés qué disparador sale de eso que estás haciendo. Por ahí te vio un tipo que es productor y dice, che, ¿quién escribió esto? Me hace un pibito flaquito, así, así. Ah, bueno, decirle que venga y te sale una oportunidad. Y eso es estar preparado. Y eso no es suerte, porque después decimos qué suerte que tuvo, qué suerte que no tuvo. No, es empezar a construirse un camino en cada una de las cosas que haga. Nada más. Perdón. Y agéndense números de teléfono. El poder no está en el conocimiento de la persona, sino en el contacto para poder llegar. Quizás, y comparando en los inicios, al cual le agradezco las palabras que tuvo y sabe que es recíproco el cariño que nos tenemos y el respeto y hasta la admiración, al menos de mi parte, de lo profesional, que yo empecé en una familia de básquetbol, acá en el Campana Boat Club. Mi hermano fue campeón provincial en el único equipo de la asociación, campeón provincial de básquetbol allá en el 92. Mi viejo era el dirigente de esa subcomisión, el presidente de la subcomisión de básquetbol. Yo jugaba, empezaba jugando también, pero un día se olvidaron de anotarme en la lista, o a lo mejor fue un mensaje que yo quiero creer que fue que se olvidaron de anotarme, y bueno, me limpiaron, no pude seguir jugando, a lo mejor también no era bueno, y dijeron, nene, anda a hacer otra cosa, y empecé trabajando en la asistencia técnica de Gustavo Sichero, llevándole la planilla de cuántos puntos al planillero que viajaba, como yo tenía que viajar con el equipo, empezar a hacer la planilla de la mesa de control. ¿Por qué digo esto? Porque en la mesa de control de Junín, de un partido entre el Botu y un equipo de Junín, creo que eran los indios, conocí a una persona que termina siendo el materia básquetbol donde yo estudié, y a partir de ahí él me dice, che, estoy haciendo trabajos de producción en el canal, en Teis Sports, y está faltando un lugar para hacer campo de juego. Yo no había hecho nunca televisión. Y yo como caradura le dije, sí, claro, me preparo y me toman una prueba. De hecho, allí empecé a conocerlo a Fabián, un montón de gente, José Josami, Miguel Romano, periodistas importantes del diario La Nación. Y de hecho, hoy por hoy, una de las personas que trabajé yo junto a él es el speaker oficial del Real Madrid de básquetbol. Hablo de Pedrín Monofiglio. ¿A dónde voy con todo esto? Y lo cierro.
es que la oportunidad está ahí a la vuelta de la esquina donde uno menos se le espera. Y cuando llega hay que tratar de agarrarla de la manera más profesional posible. Muchas gracias, Fabián y Hernán. De corazón, un gran orgullo. Un Gracias, placer, chicos, saludos a todos. gracias. Gracias por el mensaje a los chicos.